Buenos días a todos, somos Pablo Rico, Matías Centanaro, Horacio Ruiz. Vamos a presentar nuestro trabajo, el cual fue realizado como un proyecto de fin de carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones, que es lo que estudiamos. El proyecto básicamente se basa en la creación de un laboratorio de pruebas para telefonía IP, en el cual se pueden hacer mediciones de calidad de servicio empleando IPv6 y también un entorno híbrido como es IPv6 y IPv4. Para comenzar, vamos a enumerar los objetivos que nos planteamos en un comienzo. En primer lugar, se planteó diseñar e implementar un ambiente de pruebas de laboratorio para VoIP y calidad de servicio sobre IPv6, utilizando para ello el protocolo de señalización SIP. También debemos implementar un sistema de generación de llamadas y un sistema de PBX programables para permitir controlar las llamadas y realizar las llamadas propiamente dichas. Se debió evaluar la posibilidad de que el diseño anterior funcionara en entorno híbrido IPv4 y IPv6. Debido a la naturaleza del proyecto, también deberíamos describir un conjunto de pruebas que se pudieran llevar a cabo por estudiantes avanzados de la materia y que también se pudiesen realizar nuevas incorporaciones a este proyecto, de modo de probar las distintas funcionalidades. Se debía también verificar las pruebas que mencionaba anteriormente para el sistema que se había elegido en un comienzo y dejar un registro de los resultados obtenidos. Luego de realizar un análisis y una investigación de los distintos temas importantes del proyecto en sí, fue que se seleccionaron determinadas herramientas que eran imprescindibles para la creación del laboratorio. Como PBX se eligió Asterix 1.8 que viene con soporte IPv6 nativo, como Sofon, Cafón SI, como Sniffer Wireshark, como router y switch Cisco, que eran los disponibles en la universidad, y como un generador de llamadas, el SIP-P. Luego, para la realización de las prácticas, se trató de seguir un estándar que era realizar las 5 prácticas de laboratorio que puedan ser realizadas por los estudiantes con un nivel gradual de dificultad, iniciando por una práctica muy sencilla introductoria y yendo hasta un nivel de un caso práctico que se puedan incorporar los distintos métodos aprendidos a lo largo de todas las prácticas. En la práctica 1, como dijimos, la idea era mantener lo más sencillo posible. Por lo tanto, los objetivos era experimentar con los sistemas de voz sobre IP y la red Asterisk a ver cómo funcionaba con IPv6. Esta forma era para introducir el nuevo tema que sería IPv6 para todos los alumnos y así como los parámetros de calidad de servicio como serían el jitter, el retardo y la pérdida de paquetes, para luego dar un puntaje que hicimos un script basado en eso que nos da un puntaje entre 1 y 5, que es el puntaje MOS que se utilizaba para la telefonía tradicional. Como se puede ver, el diagrama de laboratorio es muy sencillo, consta de un switch con 2 softphones que corren Cafón SI, un Wireshark para poder analizar todo el tráfico y un Asterisk, todo sobre la red puramente IPv6. Pasamos ahora a enumerar las principales conclusiones a las que se puede llegar luego de realizar la práctica. En primer lugar, se pudo comprobar la secuencia de mensajes SIP cursados al intentar realizar una llamada. La imagen que se tiene a continuación muestra justamente esa secuencia. También se lograron medir los parámetros más básicos de calidad de servicio para distintos códecs, comparando la performance de cada códec y resolviendo cuál puede ser el mejor a utilizar. Se puede ver en la imagen la medición justamente del jitter, del delta y de los paquetes perdidos. Finalmente también se comprobó la cabecera IPv6 expuesta en el fundamento teórico contra la cabecera que se puede obtener al realizar la práctica. Se constató que todos los campos presentes en la norma IPv6 realmente aparecen en la cabecera, como se puede ver a continuación. Después, continuando con lo que fue la práctica 2, ya en un entorno de routers y una red puramente IPv6, en esta práctica la intención era probar los distintos mecanismos de colas prioritarias como es WFQ, CBWFQ y LLQ, que eran los disponibles en los routers Cisco que utilizamos, y de esa manera ver qué mecanismo se adaptaba mejor a lo que era un entorno de telefonía IP y realizar las diferentes mediciones de calidad de servicio. Como se puede ver, la topología del laboratorio consta de dos routers interconectados por un enlace serial, porque de esa manera podíamos simular lo que sería un cuello de botella
variando la capacidad del enlace y congestionándolo transfiriendo archivos. Después las pruebas se realizaban llamadas entre las distintas islas IPv6 y se medían en el sniffer del medio Wireshark los distintos parámetros relacionados a la calidad de servicio. Luego, ya pasando nuevamente a los resultados, se volvió a comprobar la secuencia de los mensajes ZIP, en este caso entre dos servidores Asterisk, que nuevamente es correcta, se puede comparar con la norma, que es exactamente la misma también, que en esta llamada se realiza correctamente toda la secuencia de mensajes. Luego se pasó a probar lo que sería la calidad de servicio a nivel de IPv6 puro. Para ello se prueba primero un enlace sin congestión para obtener los parámetros base de que es una llamada realmente limpia y perfecta. Y luego se congestiona el enlace para ver qué tanto se degrada. Como se puede observar en la tabla, la degradación de la llamada es bastante grande, ya que tenemos un retardo de casi de medio segundo y un 7,25% de paquetes perdidos y un puntaje MOS que se puede ver ahí que es 1,14. Si la escala es entre 1 y 5, el 1,14 significa que la llamada es completamente inentendible. Luego de esto se prueba de aplicar calidad de servicio marcando los paquetes con Expedit Forward para asegurarnos de que siempre estuviese al tope de la prioridad para la voz, ya que eso es lo recomendado. Y después se emplearon distintos métodos de cola para ver cuál era la mejor para la voz sobre IP y cuál era el impacto que tenía. En un primer lugar se probó CBWFQ con distintos porcentajes asignados a la cola prioritaria, que se probó con un 75, 50 y 25 para ver cuál era el valor que nos dejaba más cercanos a obtener una buena calidad en la llamada. Determinamos que con un 50% de un enlace de 256K, con una llamada con un códec de ley A que consume aproximadamente 64K, se podría decir que con todo el encapsulado de paquetes anda en el orden de los 80K, se puede obtener una buena calidad de llamada sin degradar, incluso transfiriendo datos o teniendo todo el enlace congestionado. Luego se prueba LLQ, ya que esta es la recomendada para la voz sobre IP, porque esta tiene una cola estrictamente prioritaria, que lo que nos permite es bajar los retardos al mínimo cada vez que hay algún paquete de datos. Lo pudimos comprobar que nuevamente al tener el 50% de la cola, el retardo es un poquito menor, por lo que se recomienda para la voz que uno de los requerimientos es interactividad en tiempo real. Bueno, pasamos ahora a la práctica 3, en la que se tratan los mecanismos de transición de tipo túnel. Vamos a comenzar con los objetivos. Se planteaba introducir los conceptos teóricos a los mecanismos de transición de tipo túnel, también implementar 3 distintos mecanismos en ambientes de router Cisco, como son los túneles manuales, los túneles GRE y los túneles dinámicos 624. Para cada una de estas implementaciones se planteó también medir los parámetros de calidad de servicio y además estudiar cómo es el encapsulamiento de los paquetes. Como podemos ver, el diagrama de laboratorio consta de 3 islas IPv6 conectadas a través de un océano IPv4 en el que se crean los túneles para interconectar las islas. Ahora pasando un poco a lo que son los resultados, se pudo implementar de manera satisfactoria y sin problemas cualquiera de los 3 mecanismos propuestos. También se pudo comprobar que el marcado de paquetes Expedit Forwarding, que era el que utilizábamos para las colas, el marcado en IPv6 se transfería a IPv4, lo cual nos permitía también realizar calidad de servicio a nivel de IPv4. También se pueden visualizar los resultados obtenidos en las medidas de calidad de servicio. Por tratarse de una red que contaba con enlace Fast Ethernet, los resultados iban a ser bastante buenos, pero de todas maneras queríamos ver si alguno de los mecanismos afectaba o no a lo que era la telefonía IP. Como se puede ver, el mecanismo 624 introduce un poco más de delay que el resto, debido a la forma en que enruta los paquetes, que tiene que obtener la dirección IPv4 de la dirección IPv6 y ahí mediante un mecanismo de ruteo IPv4 dirigir el paquete. Por eso es que vimos que introduce un leve retardo, pero lo cual no afecta notoriamente a la llamada. Otra conclusión es que el mecanismo 624 permite una mayor escalabilidad del sistema debido a que es bastante más sencillo de su configuración respecto de lo que son los mecanismos manuales, ya que en los manuales hay que configurar un origen y un destino por cada ruta que se quiera seguir.
Después, otra conclusión que se puede obtener es que, como ya mencioné anteriormente, que no afectan a la comunicación. Y después también se puede observar en un paquete capturado en el analizador de tráfico, es un paquete de señalización zip, por lo cual se puede ver en la cabecera de la trama, se puede verificar el encapsulamiento que se produce. Este es empleando 624, se puede ver que va el paquete zip encapsulado en UDP, que era el transporte que utilizábamos, luego sobre IPv6 y finalmente sobre IPv4, visualizándose lo que era el encapsulamiento del mecanismo. Luego pasamos a la práctica 4, que como se puede ver acá, terminó siendo un informe. La idea de esta práctica era introducir el mecanismo de traducción de protocolo NATPT, que era el que teníamos disponible para configurar en el router que estábamos usando. Debido a los resultados que obtuvimos en la práctica, decidimos hacer un informe, ya que NATPT no funciona con voz sobre IP a niveles cada vez que tiene que pasar luego de la capa de red, no cambia las direcciones. Sin embargo, los objetivos principales de esta práctica iniciaron siendo para introducir bien los conceptos de qué era un mecanismo de transición y cómo funcionaba, y a su vez analizar las cabeceras, cómo cambiaban, qué parámetros se transferían de una a otra, y ver realmente qué era esto que, si bien NAT era conocido, la traducción de protocolo no tanto. Por lo que usamos un diagrama de laboratorio muy sencillo para no aumentar la complejidad de configuraciones, que consta de una isla IPv4, una isla IPv6 y un router encargado de hacer la traducción. La traducción la hacíamos de forma estática para simplificar la comunicación entre los asterisks y la configuración que requería en cada uno de los sistemas de llamada. Bueno, pasamos a las conclusiones de este informe o práctica. En primer lugar, se pudo concluir que a nivel de capa 3 el protocolo NATPT funciona correctamente. Esto queda de manifiesto al ejecutar los comandos ping y ping 6 desde el mundo IPv4 y mundo IPv6 respectivamente. En la imagen justamente se obtiene una respuesta exitosa al comando IPv6, ping 6. Al intentar establecer una comunicación de voz, esto no fue posible debido a que las direcciones IP contenidas dentro de las cabeceras zip y SDP no se modifican al atravesar el NATPT. En la imagen que se tiene se ve como un paquete que llega al asterisk de IPv6 cuenta con una dirección IPv4, por lo que el asterisk del mundo IPv6 no podrá establecer comunicación hacia el otro lado. Una primera solución que se nos ocurrió fue abusar de la opción NAT, originalmente pensada en asterisk para traducir direcciones públicas a direcciones privadas y viceversa. Lo que se hizo fue habilitarla en el asterisk del mundo IPv4 y se tuvo éxito, pero no así en el asterisk del mundo IPv6, debido a que no está contemplada la opción de NAT en este protocolo. Justamente se puede ver como el paquete que llega al asterisk IPv6 ahora sí cuenta con una dirección IPv6, por lo que el asterisk del mundo IPv6 podrá establecer comunicación con el asterisk del mundo IPv4, pero no al revés, por lo que se va a tener solo comunicación unidireccional. Una posible solución para el problema sería utilizar servidores TUN que actúan como relay modificando las direcciones dentro de las cabeceras zip y SDP. Desafortunadamente, cuando quisimos implementar alguna solución de este estilo, nos encontramos que todas se encuentran en borrador para IPv6. La práctica 5 finalmente pretendía hacer un rejunte de todo lo visto anteriormente. Era un caso práctico que podría ser una empresa que quiere interconectar sus diferentes sucursales a través de una red IPv4. Para ello se dividió la práctica en 3 etapas. Una primera etapa de, selección de la velocidad de los enlaces para poder cruzar una cantidad X de llamadas. Después una segunda parte de una selección de la estrategia de calidad de servicio a emplear para garantizar justamente determinados valores de retardo, etc. Y finalmente una tercera etapa que no interesa tanto en esta presentación, de una prueba de la redundancia de la red y del protocolo de enrutamiento. Como se puede observar en el diagrama, se trata de un anillo IPv4, el cual interconecta a 3 islas IPv6 y en el que se empleó el mecanismo de transición 624 para justamente poder encaminar los distintos paquetes IPv6. Y se puede observar un poco mejor el diagrama.
Luego, iniciando ya con las pruebas, se determina que la idea era cursar 2 llamadas simultáneas empleando el códec de ley A, por lo que se determina de usar en los enlaces una velocidad de 256K para luego tener una relación en qué son las colas de calidad de servicio. Para esta práctica se van a utilizar los túneles 6-to-4 y en uno de los routers se configura como un router de relay. La idea era como introducir al alumno en cómo se podría configurar, si se quiere salir al mundo exterior de IPv6, cómo es que se hace la configuración de relay en 6-to-4. Luego pasamos a la parte de calidad de servicio, que aquí se probaron los distintos mecanismos que podíamos mezclar entre IPv4 e IPv6, por lo que se utilizó en un principio la fragmentación, que fragmentábamos en un multilink PPP, en la parte de IPv4, cada vez que queríamos sacar los paquetes. Eso era como para mostrar que la fragmentación existía, pero que en realidad no da ninguna mejora si se aplica sola. Por lo que luego pasamos a priorizar los paquetes de voz, marcando en IPv6 y priorizando en IPv4. La idea de hacer esto era poderle mostrar al alumno prácticamente que cuando marcamos en IPv6, el marcado de paquetes se traslada a IPv4, cuando se utiliza el túnel. Y luego se utilizó simplemente para poder realizar la mejor calidad de la voz, se priorizó y se fragmentó, mostrando que también cuando se fragmenta los paquetes, si bien la fragmentación no está pensada en IPv6 propiamente dicha, ya que tenemos el tamaño de paquete limitado, pero fragmentamos en el multilink para mostrar que cortando los paquetes grandes la calidad de la voz se mejora, dado que se disminuyen los retardos. Esta era la parte del backup de tráfico, que no es importante para este caso, por lo que pasamos a los conocimientos adquiridos. Finalmente, la idea del proyecto era que alguien que realice todas las prácticas que nosotros diseñamos obtenga unos conocimientos amplios en lo que vendrían a ser los principales temas, como es IPv6, SIP, VoIP, calidad de servicio y los mecanismos de transición, tanto de tipo túnel como el de traducción de protocolo. También se obtiene un manejo importante de lo que son las herramientas incluidas en el laboratorio, como es el Asterisk 1.8, IPv6 en router Cisco, todo lo que son las configuraciones de las interfaces, también la configuración de los mecanismos de transición. Finalmente también se obtiene un buen manejo en lo que es el SOFON propiamente dicho, la herramienta de analizar tráfico que fue Wireshark, y también en lo que es el sistema operativo Ubuntu, ya que tanto los SOFON como el servidor Asterisk corren sobre Ubuntu. Ya para ir redondeando un poco, vamos a mostrar algunas de las conclusiones más importantes del trabajo. En primer lugar, rápidamente, como para contrastar con los objetivos propuestos en un principio, se puede observar que se cumplió con todos los anteriormente expuestos. Y pasamos entonces sí a las conclusiones un poco más generales que nos dejó el realizar el trabajo. A nivel de sistemas operativos y de router Cisco, pudimos constatar que el soporte de IPv6 es bastante robusto. Por otro lado, la parte del soporte en lo que se refiere a software, la parte de SOFON, analizadores de tráfico y algunas PBX, pudimos comprobar que el soporte de IPv6 no es para nada bueno, ya que de todos los SOFON que probamos, había 3 que realmente funcionaban. Uno estaba en versión alfa, que cambiaba todos los días y había cosas que funcionaban y que no. Otro tenía un bug bastante importante que modificaba las direcciones IPv6, aunque parezca increíble. Nosotros le poníamos una y descubrimos que luego analizando el tráfico nos cambiaba capaz que el 2.2 que tendría que comprimir, ahí era donde modificaba las direcciones, entonces no entendíamos nada, por lo que terminamos eligiendo el KFON SI, que no es muy lindo gráficamente ni amigable de usar, pero funciona bien y cumple con los propósitos de la práctica. Después también otro punto importante es que los mecanismos de calidad de servicio, como eran las estrategias de cola, funcionan también perfectamente a nivel de IPv6, también lo que es el marcado de paquetes. Claro. No así pasa con la fragmentación, claro, que no está contemplada dentro de la norma IPv6. También pudimos comprobar exitosamente los 3 mecanismos de túneles de tipo de transición que tenemos en los routers Cisco, que eran 6-to-4 manual y GRE. También comprobamos la escalabilidad que puede tener 6-to-4 comparado con el túnel manual y GRE.
y a su vez las distintas funcionalidades que tenemos, como es el marcado de paquetes, que era importante para nosotros, que se transportaba entre las cabeceras de IPv6 e IPv4. Y finalmente, como fue expuesto, NATPT, que era el mecanismo de traducción de protocolo, comprobamos su correcto funcionamiento a nivel de capa 3, pero en capas superiores, como es capa aplicación, donde funciona el protocolo de señalización SIP, constatamos los problemas que se mencionaron anteriormente. Finalmente, nos queda más que decirle muchas gracias por el tiempo prestado. Muy bueno. Estamos otra vez con poco tiempo, pero no sé si al menos hay alguna pregunta para los tres. Sí. Tedesco de Telefónica Internacional, Gestión de Red de Voz, IP. Antes que nada, quiero felicitarlos por el trabajo que han hecho, muy buen trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y les quería preguntar, bueno, antes coincidir con lo que están hablando ustedes de los softphones, porque a nivel comercial, en IPv6 prácticamente nada que funcione, los routers sí. Y les quería preguntar si en las mediciones de calidad que han hecho, han trabajado con los distintos códecs y cuál es el que mejor rendimiento les ha dado. Los códecs que probamos fueron básicamente dos, que era el G711 y GSM, que eran los que teníamos disponibles a nivel de softphone, que nos quedamos con G711 por el hecho de poder congestionar más los enlaces y dar esa sensación. Claro. Pero por el lado de codec, por lo que estuvimos viendo y probando muy poco, era el G729, que logramos mayor compresión y mejor calidad comparado con GSM. Sí, el G729 es el que se usa a nivel mundial, mejor calidad, relación... El costo es el ancho de banda, ¿no? GSM es el que tiene menor ancho de banda de los tres. Si tienes una red amplia, usas G711, Sí. si no, el G729 es más usado. Bueno, gracias. De nada. Bueno, muy interesante, se ve que han experimentado muchísimo y los felicito si ese fue el trabajo de ustedes de final de carrera. Un fuerte aplauso, los despedimos.